Partidocracia igual a cleptocracia. ¿Sabía usted que en un contexto de crisis económica los partidos recibieron 3.012 millones de pesos en el 2010? ¿Sabía usted que con esa suma se podrían incorporar 50.000 familias más al programa Oportunidades? ¿Sabía usted que esa cantidad es casi el doble de los recursos destinados para la reconstrucción de la red de carreteras federales? ¿Sabía usted que es poco menos del presupuesto total para las actividades culturales? ¿Sabía usted que es casi el doble de los recursos destinados a sistemas, exámenes y proyectos para la prevención del delito de la Secretaría de Salud Pública? ¿Sabía usted que es 1.5 veces el presupuesto total para 230 millones de libros de texto para 25.000 millones de estudiantes? La numeralia de lo que cuestan y gastan los partidos revela un sistema político que, en aras de promover la equidad, ha producido una democracia de alto costo y bajo rendimiento. Una democracia que gasta 224 pesos por voto cuando un país como Brasil solo gasta 4. Una democracia con partidos blindados ante los costos de la crisis, blindados ante los despidos de personas, blindados ante los planes de austeridad y los recortes presupuestales. Partidos a los cuales se les ha garantizado una bolsa enorme de dinero público que solo crece con el paso del tiempo, porque su financiamiento está vinculado al padrón y no al desempeño. Partidos cerca del botín que se reparten y lejos de la ciudadanía, cerca de los privilegios que requieren preservar y lejos de los incentivos para sacrificarlos, otorgándose salarios altos, fiestas fastuosas, aguinaldos inmensos, exenciones amplias, conclaves en las mejores playas, actores privilegiados de una democracia de alto costo y bajo rendimiento. Hoy en México la democracia no significa igualdad de oportunidades para contender, sino igualdades de oportunidades para abusar. Los partidos en México reciben una cantidad exorbitante de recursos. De hecho, los partidos mexicanos se encuentran entre los más apapachados y mejor financiados del planeta. Reciben recursos del IFE nacional, reciben recursos del IFE estatal, reciben recursos del presupuesto mismo. Cada diputado y cada fracción parlamentaria decide cómo usarlos, pero cada peso que gasta un diputado o un senador proviene de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, de una asignación que recauda la Federación. Los diputados son fiduciarios del dinero público. Por ello, irrita no saber cuánto se gasta y en qué, irrita darse cuenta de las lagunas y la laxitud. Con frecuencia los legisladores hacen viajes de comisión para hacer intercambios de información. Dicen que quieren examinar la reforma eléctrica en otras latitudes y viajan a Londres o a París para entenderla. Regresan y agendan nuevas aventuras en Buenos Aires y Río de Janeiro. ¿Alguien sabe exactamente qué hicieron allí? ¿Alguien sabe en dónde se hospedaron y a qué costo? ¿Alguien sabe si elaboraron algún documento sobre sus hallazgos y de qué manera se relacionan con el caso mexicano? ¿Alguien sabe por qué el destino preferido de tantos legisladores parece ser París? Tanto los diputados como los senadores tienen derecho a un viaje semanal a sus estados. El objetivo es fomentar la comunicación con la población y facilitar la fluidez de los lazos entre representantes y representados. Pero en muchos casos, los legisladores cambian un destino por otro. En vez de volar a Villahermosa, lo hacen a Puerto Vallarta. En vez de utilizar el presupuesto público para fines políticos, lo canalizan para fines privados. O le regalan el boleto a su esposa o a sus hijos. O hacen llamadas de larga distancia de sus oficinas a sus amigos. O utilizan su celular para platicar en vez de cabildear. O entregan sus cuentas de comida para que sean reembolsadas por el IFE. O utilizan su acceso a descuentos en hoteles para subsidiar las vacaciones familiares. Ejemplo tras ejemplo, la conducta de los congresistas es y debe ser motivo de alarma. Todos gastan y nadie vigila. Muchos cometen excesos y pocos son sancionados por ello. Si los parlamentarios utilizan su seguro de gastos médicos mayores para acudir a los hospitales privados más caros del país en vez del IMSS, nadie puede castigarlos políticamente. Si el presupuesto para el staff legislativo es de 60.000 pesos y un diputado contrata a un asesor por 20.000 y se embolsa lo demás, nadie tiene la forma de enfrentarlo. Como nadie tiene que pelear por reelegirse, nadie tiene que tener las manos limpias. Como nadie exige que los representantes se comporten a la altura, muchos pueden seguir tirando la transparencia a la basura. De allí las preguntas sin respuesta. ¿Dónde están las cuentas detalladas del Senado en Internet? ¿Dónde están las adquisiciones del Congreso en las cuentas públicas? ¿Por qué hay tantos senadores priistas rodeados de guaruras agazapados montados en carros blindados? ¿Por qué el presupuesto público debe ser utilizado para mitigar su paranoia? ¿Por qué hay oficinas dentro del Senado que parecen pequeños palacios? ¿Por qué nuestro bolsillo se dedica a recompensar a quienes no tienen la menor idea de lo que significa legislar?
A todas horas, en todo momento, contemplamos la extracción de recursos de nuestro bolsillo que se destinan al suyo, de nuestros impuestos a sus campañas políticas, de nuestras contribuciones a sus pensiones, del erario al subsidio de la extravagancia. Una succión sexenal de lo que el país produce, depositada en manos de partidos, malgastada por la clase política. Así funciona la democracia en México hoy. Permite la extracción, pero no asegura la representación. Permite el turismo legislativo, pero no la rendición de cuentas que debe acompañarlo. Permite el paseo de los panistas y los perredistas y los priistas por las playas, pero no conduce a que gobiernen mejor. Cada día sale a la luz otro exceso de un sistema político que cuesta mucho y rinde poco. Allí está el despilfarro institucionalizado, el derroche legalizado, el asalto desarmado, el nuevo, caro y lujoso edificio del Senado, los parlamentarios del PAN hospedados en hoteles de 5 estrellas, las fiestas de 10,000 invitados que organiza el gobernador de Quintana Roo, los gastos suntuarios del Partido Verde y del niño que lo dirige, ejemplo tras ejemplo del privilegio de mandar, evidencia tras evidencia del privilegio más delicioso que es gastar el dinero ajeno. Ese dinero que pertenece a los habitantes de México y que es engendrado con fines fiduciarios a través de los impuestos. Ese dinero que cede al gobierno para que cumpla con la tarea que le corresponde. Ese gobierno que se canaliza a los partidos para que escuchen las demandas ciudadanas y las atiendan. Ese dinero que podría financiar el combate a la pobreza, pero paga los espectaculares de los partidos. Ese dinero que paga los viáticos de los congresistas que van de trabajo a París, que no le pertenece al presidente o al grupo parlamentario del PRI o a los precandidatos presidenciales o al IFE o a los partidos que financia, sino a los ciudadanos de México. Pero es dinero usado como si fuera suyo, como si la clase política tuviera el derecho de gastar recursos públicos donde quiera, con quien quiera, como quisiera, cuando quisiera, como si los impuestos no fueran un vínculo entre los representantes y los representados, como si el erario no proviniera directamente de aquello que se le descuenta a la población. Allí están los diputados que viajan más al extranjero de lo que votan en la Cámara y se rehúsan a rendir cuentas por ellos, gobernantes que pagan spots publicitarios para promover su imagen, pero no quieren decir cómo lo financiaron, precandidatos presidenciales que enriquecen a los accionistas de las televisoras y violan las reglas de la legislación electoral. Ahora bien, es preferible una democracia cara a una democracia inexistente, sugieren sus defensores. Es mejor una democracia de partidos sólidos a una democracia de ciudadanos bien representados, argumentan sus beneficiarios. Garantizar la credibilidad del proceso electoral no tiene precio, dicen quienes han convertido a la democracia mexicana en una de las más caras del mundo. Y los partidos actúan así porque pueden, porque las reglas han sido creadas para permitir y perpetuar ese tipo de comportamiento. Hoy, el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público dispendioso a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó como resultado de la reforma electoral de 1996 parece fomentar la competencia, ahora financia la incontinencia. El subsidio público a los partidos entonces resolvió algunos dilemas, pero ahora ha creado otros y muy graves. Creó, por ejemplo, partidos dependientes, pero no de los electores, sino de los medios electrónicos, cadenas de televisión y estaciones de radio que en la elección del 2006 recibieron 80% de los recursos otorgados a los partidos para sus campañas, o sea, 2.500 millones de pesos. El sistema político financió el enriquecimiento de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga durante las temporadas electorales, un problema que se trató de remediar imperfectamente con la reforma electoral del 2007. En cada elección, el IFE se enfrenta a todo lo que falta por contabilizar, spots cuyo financiamiento falta escudriñar, espacios de tiempo al aire cuya donación en especie falta explicar, violaciones a los topes de campaña que podrían quedar evidenciados, huellas del veneno que corre a lo largo del andamiaje electoral y merman la confiabilidad a la cual, como sus patrocinadores, tenemos derecho. Veneno que el IFE puede detectar, pero ante el cual no tiene un antídoto eficaz, por dos motivos: el modelo de fiscalización que impera en México y los incentivos que tienen los partidos para violar sus reglas. Las sanciones no funcionan como un disuasivo. El monitoreo concluye un año después de la elección. Las irregularidades detectadas no invalidan el triunfo conseguidos con ellas. La expectativa de dinero público en función del voto obtenido crea razones para exceder los topes en vez de respetarlos.
Ante ese envenenamiento hay un IFE vociferante pero impotente, dependiente de la buena voluntad de los partidos y las televisoras para ofrecer datos con los cuales transparentar una relación cuya opacidad les beneficia. Un IFE capaz de ofrecer el diagnóstico adecuado pero incapaz de diseñar la cura correcta. Antes, la equidad electoral enfrentaba el problema del acceso al financiamiento y ahora se enfrenta al problema de sus excesos. Antes se pensaba que el financiamiento público prevendría el ingreso indebido del financiamiento privado al proceso electoral, pero tanto Pemex Gate como amigos de Fox, como las actividades del Consejo Coordinador Empresarial han demostrado que no es así. Antes el Estado canalizaba recursos para asegurar la equidad entre los partidos y ahora esos flujos ascendentes contribuyen a su cartelización. Las diversas reformas de la transición han producido partidos que son cárteles de la política y operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no. Deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo. Deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación. Deciden cómo proteger su feudo y erigen barreras de entrada ante quienes, como los candidatos ciudadanos, intentan democratizarlo. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Organizaciones autónomas que extraen sin representar y usan recursos de la ciudadanía sin explicar puntual y cabalmente su destino. Agencias de la colocación para una clase política financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas. El problema es que la solución al desfiguro del sistema político depende de los propios partidos, depende de quienes se benefician del status quo y no tiene incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja a la República está en manos de quienes contribuyen a expoliarla. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino el despilfarro de recursos públicos y la ausencia de mecanismos fundamentales de representación y rendición de cuentas. Hemos creado una partidocracia que más bien parece una cleptocracia, un engranaje que arrebata el nombre de la democracia pero merma su calidad, un círculo vicioso creado por personas que se incorporan a partidos políticos que viven del financiamiento público, cuyo origen es el dinero de los contribuyentes. Esos partidos políticos postulan diputados y senadores que pasan a conformar el Congreso. Ese Congreso se encarga de elaborar las leyes que rigen la contienda electoral, de aprobar el presupuesto del IFE, de elegir a sus consejeros. Ese IFE no tiene más remedio que desembolsar millones de dólares del dinero público a los partidos. Esos políticos no tienen ningún incentivo para cambiar las reglas del juego, dado que no perciben muchos beneficios y pagan pocos costos. Como no hay reelección, no hay rendición de cuentas, y el círculo vicioso comienza de nuevo, empoderando a la clase política del país, pero ordeñando a sus habitantes. Es paradójico. Las reformas de 1994, 1996 y 2007 buscaban generar confianza en la contienda electoral y en los partidos que participaban en ella. Ahora, años después, allí están los resultados. Lo que genera confianza también produce desconfianza. Elecciones competitivas pero demasiado caras. Partidos sólidos y bien financiados pero poco representativos. Contiendas equitativas, pero donde todos tienen la misma capacidad para gastar sumas multimillonarias. Reglas políticas que aseguran una democracia electoral, pero inhiben una democracia que rinda cuentas. Un sistema para compartir el poder que beneficia más a los medios que a los ciudadanos. Una democracia costosa para el país y onerosa para los contribuyentes que la financian. Decía Disraeli que utilizar los impuestos para asegurar las ventajas de una clase no es protección sino despojo. Y así se percibe lo que hacen los partidos y los políticos, como despojo, como arrebato, como abuso. Así se perciben las declaraciones de Antonio García Torres, quien en algún momento fue presidente de la Comisión de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado. No sé qué importancia tenga que la ciudadanía conozca a dónde van los senadores, cuándo viajan, ni cuánto cuesta eso. Así se seguirá percibiendo lo que cuesta la democracia hasta que alguien exija recortar el presupuesto para los partidos, hasta que alguien exija recortar el tiempo de las campañas, hasta que alguien exija reducir la propaganda posible en los medios, hasta que alguien diga ya basta, hasta que los ciudadanos acoten los privilegios partidistas, hasta que obtengamos respuesta a la pregunta imprescindible que debe hacérsele a las élites políticas y económicas del país: ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Dice Jacqueline Pechard
presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, que la transparencia es un componente fundamental de la consolidación democrática. Es imperativo que exista para obligar a quienes ejercen el poder a actuar con mayor honestidad, para incentivar la participación de una ciudadanía informada, para promover el interés público con base en información creíble, para mejorar el desempeño de las instituciones gubernamentales, para construir pesos y contrapesos, para enseñarle a la sociedad sobre el derecho a tener derechos. Quizá por ello la transparencia enfrenta hoy tantas resistencias, porque hay demasiados intereses que proteger, demasiadas decisiones discrecionales que ocultar, demasiados favores personales que archivar, demasiados oligarcas que apuntalar, demasiadas prácticas autoritarias que pocos quieren modificar. En el SAT, en la PGR, en la COFETEL, en los partidos, en la Secretaría de Hacienda, en la Sedena, en las gobernaturas de los estados. Ante esas reticencias habrá que defender al IFAI, así como al mandato que lo anima. Habrá que exigir que los sujetos obligados de la transparencia cumplan con ello y exponer a quienes no lo hacen. Habrá que exigir que los partidos entreguen documentos y transparenten sus acciones y hagan públicas las percepciones de sus dirigentes y detallen los gastos en los que incurren. Y habrá que seguir preguntando una y otra vez ¿qué esconden?